Buenas tardes. El tema de hoy es un tema interesante, ya que vamos a tratar de dos analitos que tienen un origen en común. Estos dos analitos son la insulina y el péptido C. Bueno, vamos a la presentación. El origen común es la proinsulina, y la proinsulina en la célula beta pancreática, por clivaje enzimático, da lugar y da origen a una molécula de insulina y a una molécula de péptido C. Es decir, la síntesis, tal cual le comenté ahora, y cuando salen a circulación vía circulación portal, lo hacen en cantidades equimoleculares. Pero ¿qué sucede luego? El metabolismo fundamentalmente de la insulina es una buena parte a nivel hepático, es captada en un 50% enseguida por el hígado. En cambio, al péptido C no le sucede lo mismo. Su metabolización fundamentalmente se realiza a nivel renal. Así, la mayor parte se metaboliza del péptido C a nivel renal y solo se excreta un 5 a un 10% de péptido C intacto del que se secretó en un principio en el páncreas. Cuando vemos la vida media de ambos, podemos decir que la vida media del péptido C es relativamente importante, son 20 a 30 minutos, mientras la insulina tiene una vida media muy corta de 3 a 5 minutos. Cuando vemos en circulación plasmática, ya no quedan las cantidades equimoleculares como cuando se sintetizaron, sino que el péptido C tiene de 3 a 6 veces más alta su concentración. Todos estos detalles que vimos recién hacen que el coeficiente de variación en la variabilidad biológica, estamos hablando intra y entre, sea mucho mayor en la insulina, como estamos viendo, que en el péptido C. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de insulina, determinados factores. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de muestra necesitamos? En realidad, la mayor parte de los laboratorios utilizan suero, pero también puede ser plasma recogido sobre heparina. ¿Por qué es importante el tipo de muestra? Primero y principal, porque las determinaciones de insulina, cuando son en plasma, son alrededor de un 15% más bajas que si lo hiciéramos con el mismo paciente, pero con muestra de suero. Por otro lado, la hemólisis es un detalle importantísimo. Una pequeña hemólisis de la muestra puede originar un error bastante significativo en el resultado de la insulina. Muchos intentaron de alguna forma cubrir ese problema, y hay gente que, ya que la hemólisis da origen a este problema, dijeron, bueno, ¿cuál es la enzima encargada? La insulinasa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tomar un inhibidor de esa insulinasa, ponerlo en el tubo de la muestra y así inhibimos la hemólisis. Otros dicen prolongando la cadena de frío, pero hay que ser cuidadoso al respecto. También los análogos de insulina pueden, en determinadas situaciones, originar errores en la determinación de la insulina misma. Y cuando hablamos de factores de conversión, esto es interesante. La insulina en general la informamos en las unidades convencionales, que son unidades internacionales por mililitro. Después de varias reuniones, un grupo de trabajo que se dedica a la parte de estandarización de la insulina, pidió que se informaran en los laboratorios y en las revistas de investigación en las dos unidades. Fundamentalmente querían cambiar, primero, de las convencionales
a las unidades del sistema SI, que serían, en el caso de la insulina, picomoles por litro. Para esa conversión de unidades convencionales a picomoles, se necesita un factor. Pero vamos a ver ahora unos detalles interesantes. Fíjense acá. Tenemos, en principio, el cuarto estándar internacional, fíjense, en el año 1959. El primer radioinmunensayo, que fue el primer método para determinar insulina, fueron justamente en ese año, fue hecho por Rosalind Yalow y Berson, y necesitaban un estándar. En los primeros tiempos, el estándar era una mezcla de insulinas, de insulina humana, porcina, bovina, no eran tan purificados. Fíjense que en la primera columna hablamos de masa molar. En la masa molar lo que está ahí indicado, que sería 5.808, es el peso molecular de la insulina. Posteriormente viene lo que llamamos la potencia, o sea, las unidades que tenemos por miligramo, las unidades de insulina. En el año 1959, con el estándar antiguo, teníamos 24 unidades internacionales por miligramo. Para pasar esas unidades convencionales a los picomoles, directamente se multiplicaba, como vemos hacia la derecha, por 7,174. Se hizo una puesta a punto después que apareció un estándar interesante, internacional, en el año 74, y la puesta a punto se hizo en el año 1986, como vemos ahí. Con esa insulina, que acá después vemos por qué puse insulina impura, la potencia era de 26, y con esos datos, para pasar a picomoles, directamente había que multiplicar por 6.622. Pero ¿qué sucedía? En esa insulina impura, en realidad, lo que tenía era un contenido interesante de agua y de sal. Si tomaban y utilizaban esa misma, pero haciendo la anhidra, vamos a ver qué pasaba con la potencia, por ejemplo. Y lo vemos abajo. Abajo tenemos 5.808, seguimos con el mismo peso molecular de la insulina, pero la potencia aumentaba a 28.8. Para transformar las unidades convencionales en picomoles, directamente se multiplicaba por 6. Pero sí, fíjense, luego hay un factor de conversión que aparece en muchos, no solo en los insertos de laboratorio, sino también en muchas publicaciones, que es totalmente distinto a C6. ¿Qué es? Fíjense abajo, seguíamos con una insulina que su peso molecular es 5.800 daltons. Acá directamente la redondean a 6.000. Y se toma como potencia, si ustedes se fijan, arriba de todo, la misma potencia del estándar del año 1959, 24. Como resultado de este redondeo y de utilizar una potencia de un estándar antiguo, el factor de corrección de 6 se va a 6,945. Todavía los mismos especialistas no saben de dónde salió este redondeo, este uso de una potencia antigua. Lo que sí se sabe es que lamentablemente se está usando y mucho, pero la diferencia, si tenemos un solo estándar, tenemos que utilizar un solo factor de conversión. Eso sería lo correcto. Acá aparecen 2 factores de conversión y uno parece un artefacto matemático más que un cálculo. Por eso, sean muy conscientes cuando ustedes estén realizando la determinación y fíjense muy bien de qué factor de corrección están hablando. ¿Hay que cambiarlo? Sí, en base a que si cambian los estándares internacionales. Por el momento, el factor de corrección correcto es el de 6 y el incorrecto el de 6.945. Pero no se asusten si pueden encontrar quizás otros factores de conversión. Cuando hablamos de métodos para la insulina,
Directamente tenemos los que conocemos en todos los laboratorios de rutina, que son los inmunoensayos, que tenemos encima inmunoensayos, ensayos quimioluminiscentes, y los cromatográficos, que cada vez más se están haciendo más famosos de alguna forma, que son con cromatografía líquida, en tándem junto con espectrometría de masa. Cuando hablamos del uso que le damos a la determinación de insulina, tenemos que ser muy cuidadosos, porque quizás el uso que más nos interesa y más en boga es la parte de insulinoresistencia. Como determinaciones, como pruebas o como índices, tenemos muchos, pero muchos, la mayoría, son utilizados con fines de investigación. La determinación de insulinemia en ayunas, que es la primera, justamente sí nos da una idea, pero de alguna forma no es una medida directa de insulina resistencia, sino que es un subrogante, es un reemplazo. También la determinación de prueba de tolerancia oral a la glucosa. Se usa, sí, la determinación de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, nada más que en lugar de hacer la muestra basal, la muestra a los 120, como hacemos para el diagnóstico, directamente conviene hacer puntos intermedios. Basal, por ejemplo, 30, 60 y 120. ¿Por qué les digo esto? Esto permite tener un perfil insulínico del paciente, que es mucho más interesante, porque uno puede hacer basal y 120, y a los 120 da un valor que realmente no es muy alto, no nos está indicando nada. Pero si en el medio, o sea, en ese perfil lo vamos a ver entre los 30 y los 60, hay un pico muy importante de insulina, o que supere, por ejemplo, las 100 microunidades, ahí sí hay un proceso de insulinoresistencia. Por eso les digo, ¿y por qué es importante ese primer pico de secreción rápida de insulina? Porque justamente para la evolución hacia la diabetes en un insulino resistente, lo primero que sucede es un retraso en la aparición de ese pico y posteriormente desaparece. Otra determinación que se usa mucho, que no es una prueba, sino que es un índice, es el índice OMA-IR. Sean muy cuidadosos con estos índices, ya que podemos tener errores, y errores muy importantes, en principio porque la determinación no está estandarizada, y además porque dependemos muchísimo, no es el OMA simplemente utilizar una fórmula, sino que es un modelo computarizado, un software, que tiene en cuenta muchas consideraciones, que si quieren posteriormente en las preguntas los podemos aclarar. Ahora bien, en cuanto al péptido C se refiere, vamos a ver qué factores tenemos que tener en cuenta, así como hablábamos antes de la insulina, la hemólisis y las muestras. Acá fíjense, en el péptido C la hemólisis no afecta la determinación, pero sí es interesante la función renal del paciente. Recuerden lo que habíamos visto. Una buena parte del metabolismo sucede a nivel renal. Evidentemente, si tenemos problemas a nivel renal, los resultados no van a ser exactos. También hay que ser muy cuidadoso con la determinación cruzada, la reacción cruzada que puede existir con una determinada cantidad importante de proinsulina. Se dice que la proinsulina tiene que ser menos de una concentración menor al 10%. Ya, en caso de que supere eso, ya ahí sí tenemos una reacción cruzada. Interesante la elección del método y las muestras. A diferencia de lo que sucedía con la insulina, acá las muestras se pueden obtener no solo en sangre, sino en sangre y en orina. Vamos a ver, péptido C en sangre. Podemos hacer la determinación en suero o en plasma con heptatripotásico. En general en los laboratorios se utilizan las muestras de suero. La determinación se puede hacer en individuo en ayunas, con 8 a 10 horas de ayuno. Puede ser al azar, interesando si comió recién, si terminó de comer recién. Y también posestímulo. Para el estímulo se utilizan varias pruebas. Entre las pruebas que se utilizan tenemos la del glucagón, el test de comida mixta, la prueba de tolerancia intravenosa a la glucosa,
o también la prueba de tolerancia oral a la glucosa, y la prueba con tolbutamida. De estas pruebas de estímulo, quizás las dos más utilizadas o más conocidas son la del glucagón y la de la comida mixta. Pero tengan en cuenta lo siguiente. La prueba del glucagón, se inyecta el glucagón en 10 segundos, un miligramo de glucagón, y se extraen muestras, algunos hacen basal a los 2 minutos, a los 4 y a los 6 minutos. Otros hacen directamente la basal y a los 6 minutos. Lo importante es que haya una respuesta, por lo menos que duplique el valor inicial. El único inconveniente que le encuentran a esta prueba de estímulo es que muchos pacientes se quejan de náuseas. Y cuando hablan de la otra prueba que se usa mucho, que es la de comida mixta, no quieren hacer el cambio, porque la prueba de comida mixta es muy buena en cuanto a respuestas, se obtienen respuestas muy interesantes, pero ¿qué sucede? Se da una comida líquida en general, son esos preparados, que primero hay que hacer una extracción basal 10 minutos antes de la ingestión. Se toma ese alimento líquido en 5 minutos, posteriormente se empiezan a hacer extracciones sucesivas, 30, 60, 90, hasta los 120 minutos. Algunos estiran las pruebas hasta los 300 minutos. Pero ¿qué sucede? Si bien la prueba del glucagón puede causar náuseas, los pacientes la prefieren a la de la comida mixta porque es mucho más corta y mucho más fácil de realizar. Aquí tenemos las muestras urinarias, ya habíamos dicho que también la determinación se hacía en orina. Y fíjense lo siguiente, en cuanto a muestras urinarias tenemos el péptido C en orina de 24 horas, y todos sabemos perfectamente lo engorroso que le resulta al paciente recolectar la orina de 24 horas, y también el problema que tenemos a nivel bioquímico, que no sabemos si nos entregaron el volumen total de las 24 horas. También se puede dosar el índice entre el péptido C urinario y la creatinina urinaria, ya sea en ayunas, al azar ese índice, o bien 120 minutos después de una comida, puede ser almuerzo o cena, o sea, postprandial. ¿Qué hacemos con la orina? ¿Cómo la entregamos? En realidad, la orina tendría que estar en la heladera, pero sucede lo siguiente, muchos utilizan a un agente bacteriostático, como por ejemplo el ácido bórico, para que también se mantenga mejor sin crecimiento bacteriano. Aquí les puse algunas equivalencias del péptido C, ya que en suero lo más probable es que en toda la bibliografía y la literatura respecto del tema lo encuentren en cuanto a unidad con nanogramos por mililitro, pero pueden también encontrar en picomoles. En orina los resultados son en nanogramos por mililitro o también en nanomoles milimol. ¿Por qué decimos que el péptido C me da idea de la función de las células beta pancreáticas? Y siempre dejamos de lado la pobre insulina. Pero repasando lo que vimos en un principio, la tasa de degradación del péptido C es más lenta, es más constante, la de la insulina es bastante variable, no tiene reacción cruzada con insulinas exógenas la determinación de péptido C, y es muy útil la determinación en casos de hipoglucemia no diabéticas, la determinación de péptido C. Y estamos hablando de casos de insulinomas, si bien es raro, pero se dan, o bien hipoglucemias facticias. Esas serían cosas para tener muy en cuenta, pero ¿qué utilidad clínica le damos? Algunos hablan de utilizarlo para diagnóstico y clasificación de diabetes. ¿Pero por qué? No es que vamos a hacer la clasificación de diabetes, sino simplemente en casos inusuales, en determinadas presentaciones clínicas que no están muy convencidos, para diferenciar una diabetes 1, tipo 1, de otros tipos de diabetes. Y fíjense, acá hay que tener en cuenta lo que se llaman los valores de corte.
Hay bastantes valores de corte para el péptido C, pero son todos sugeridos, no es algo que uno puede tomar, decir, bueno, a partir de tanto, les voy a dar algunos de ellos, pero no están uniformes todos los criterios. Por ejemplo, se dice que en un diabético tipo 1, evidentemente hay un déficit absoluto en la secreción de insulina. ¿Qué pasa a nivel del péptido C? Bueno, lo que se dice es que si el paciente presenta péptido C en ayunas menores a 0,23 nanogramos por mililitro, esto estaría pensando en déficit importante de insulina. Inclusive, si al paciente se le hace una prueba de estímulo, por ejemplo la del glucagón, y a los 6 minutos el valor del péptido C que tendría que estar estimulado no supera los 0,6, o sea, son valores menores a 0,6 nanogramos mililitros, se dice que es un déficit importante absoluto de insulina. Entonces ahí estaríamos ya asegurando el diagnóstico de una diabetes tipo 1. Otros casos en que se utiliza, por ejemplo, los MODIs. Los MODIs son también determinadas diabetes, son raras, que se da en general en individuos menores de 20 años. Es una alteración genética, en general es monogénica, y tiene en cuanto a función de célula beta, si bien no está perfecta, tiene en relación a la diabetes tipo 1, tiene un resto que le queda, o sea, hay funcionalidad, no la total, pero hay. Por eso, como se tratan de individuos muy jóvenes y que se puede confundir con una diabetes tipo 1, tenemos que diferenciar si tiene un déficit absoluto o no. ¿Para qué nos sirve justamente el péptido C? Para determinar eso. De cualquier forma, el diagnóstico es necesario justamente con los estudios genéticos. Si no, el péptido C ayuda, pero no diagnostica. El LADA es otra situación interesante. El LADA es la diabetes latente autoinmune del adulto. ¿Qué características tienen estos pacientes? Son individuos mayores, jóvenes, pero mayores de 30 años, que en los primeros tiempos fueron bien tratados, no tuvieron problemas con agentes orales, pero de repente no funciona tan bien la cosa. En general, estos individuos presentan serología positiva para anticuerpos relacionados. El más importante anticuerpo es el anti-GAT, que se encuentra en la mayoría de los casos. Pero ¿qué sucede? Acá tenemos que estar seguros de qué tipo de paciente estamos tratando, porque como se tratan ya de adultos, muchas veces se los diagnostica equivocadamente en principio como un diabético tipo 2. Pero a nivel de función renal, estos individuos al comienzo tienen un comportamiento distinto, por eso se los confunde con un diabético tipo 2. Para ver qué función de célula beta tiene y aparte podemos ver qué requerimiento futuro podrá tener, es interesante la medición del péptido C. Muchos en los casos de LADA lo que hacen es una prueba de tolerancia oral, como hemos visto que les comenté, con determinación de péptido C, pero basal 30, 60 y 120 minutos. Con eso tenemos idea de ese perfil insulínico y podemos sacar de alguna forma qué resto le queda de función a nivel de célula beta. También es interesante ver, esto es a nivel informativo, no es que sea mucho usado en la clínica, los individuos qué futuros requerimientos tienen de insulina, así como el caso que les comenté recién del diabético con LADA, hay muchos individuos con diabetes tipo 2 que en determinado momento necesitan justamente el apoyo de la inyección con insulina. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, algunos utilizan el péptido C basal y otro el posestímulo. El basal hay que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque el dato ese no solamente nos está hablando de qué rango tiene de referencia normal en ayunas el individuo, no ayuda mucho porque ese valor depende también de qué cosa, del tipo de diabetes que tenga el individuo,
de la evolución de la enfermedad, o sea, cuántos años hace que es diabético, por ejemplo, y también la edad de comienzo de esa diabetes. Teniendo en cuenta a menor edad de comienzo, o sea, tiene más tiempo de enfermedad, la evolución de la enfermedad también lleva más tiempo, los valores de péptido C van bajando. Por eso, algunos dan como un valor límite para los futuros requerimientos, hablan de menor de 0,6 nanogramos, otros dejan los menos 0,6 nanogramos para las pruebas de estímulo, y dice, bueno, si tiene menos de 0,6, lo más probable es que requieran un futuro insulina. Pero si se trata de un diabético que está tratado y tiene buen control metabólico, con niveles de péptido C que superan a nivel basal, esos 0,6 que siempre tenemos de miedo, se dice que el tratamiento va a tener en muchos casos más efecto y se va a poder disminuir, que es lo que siempre se trata de llegar a valores de 7 más o menos por ciento para la hemoglobina 1C. Dice que el que tiene entonces un mejor nivel de péptido C para comenzar su tratamiento tendrá un mejor futuro también en el mismo. También como pronóstico, dicen el péptido C, porque niveles mayores, pero no estamos hablando de un hiperpéptido C, sino a nivel mayor, a nivel basal, hablan de que en un estudio encontraron menor riesgo de hipoglucemia, tanto sintomáticas como asintomáticas. En otro estudio vieron que niveles menores a 0,6 o 0,5, había mayor riesgo de complicaciones y en general eran microvasculares, como retinopatías o nefropatías. Estos son todos estudios. En realidad, cuando uno habla de péptido C y de sus usos, vieron que bastantes les nombré, lo dejan más que nada el péptido C para usarlo muchísimo en la parte de investigación. ¿En qué casos lo usamos en la rutina? Bueno, muchas veces cuando tienen problemas para determinados tipos de diabetes que no las pueden clasificar correctamente, esas hipoglucemias que pueden ser facticias, pero está un poquito más relegado. En cambio, nos piden muchísimo la insulina. ¿Qué sucede? Porque ahora vamos a ver en qué etapas están en cuanto a estandarización y armonización los ensayos de péptido C y de insulina. Cuando hablamos de péptido C, se aisló por primera vez, fíjense en qué año, en 1967. Ya en el 77 teníamos el primer reactivo de referencia internacional. En el 2002 se formó un comité de estandarización para el péptido C, porque habían visto hasta el momento que había una disparidad en cuanto a los resultados que se informaban. Necesitaban de alguna forma tener un método de referencia frente al cual calibrarse y también material de referencia, pero certificado. El JCTLM es justamente un comité que se dedica a la parte de trazabilidad de la medicina de laboratorio. ¿Qué es lo que está dentro de ese comité? Bueno, ellos lo que hacen es certificar todos los materiales de referencia, sea método de referencia, material de referencia, como estándar, y lo ponen en una base de datos, una vez que está certificado. Fíjense, un método de referencia ya del péptido C lo tenían en el año 2011. Y en el 2012 el material de referencia. Por lo tanto, lo que hicieron fue estandarizar mejor, está todo en proceso también, ojo, la reacción, pero vamos a agregar algo más. En el 2014 se aceptó otro método de referencia también que está en la misma base de datos. Y en el año 2017 se hizo el primer estándar internacional de péptido C. ¿Qué sucede en cambio con la pobre insulina? La insulina
fue aislada por primera vez por Banting y Best en 1921. Fíjense la diferencia, estábamos hablando del péptido C en 1967. En 1959 hablábamos del primer RIA que se hizo para dosar insulina, pero seguíamos con estándares realizados así entre casa, vamos a decir, en los laboratorios. En 1974 se hizo la primera preparación de referencia internacional para la insulina humana. Y en el 2004 se formó, gracias a la Asociación Americana de Diabetes, un grupo que se dedicó a trabajar sobre la estandarización de la insulina y ver cómo se podía mejorar, porque había una disparidad de datos increíble. En ese grupo, organizado por la Asociación Americana de Diabetes, también se incluyeron, acá están las siglas, el Instituto Nacional para el Estudio de Diabetes, Enfermedades Digestivas y Renales, la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes, Centros de Control y Prevención de Enfermedades, y por último también estaba la Federación Internacional, y está todavía, Federación Internacional de Química Clínica. En ese entonces, el informe que hizo el grupo fue que había una falta de concordancia en los resultados según las metodologías empleadas, había distinta especificidad de la metodología, evidentemente sin método de referencia, sin calibradores que existieran adecuados, y se pedía, por favor, que las concentraciones de insulina se informaran en picomol/litro. Todavía seguimos esperando el método de referencia, el material de referencia debidamente aceptado y certificado. Lamentablemente, desde el año 1921, que fue aislada, no podemos lograr la correcta estandarización de la determinación, y cada vez más se hace más importante en base a todo lo que tenemos de obesidad, de insulinoresistencia, de diabetes, de casos de poliquistosis ováricas, pero estamos cada vez más cerca. En el año 2019, el Colegio de Patólogos lo que hizo es directamente un programa basado en la exactitud, en el cual están incluidos en ese trabajo la insulina y el péptido C. Dejé los puntos suspensivos porque pandemia de por medio, todavía estamos esperando los resultados, pero yo creo que próximamente los tendremos. Muchísimas gracias por su atención.